sobre este mismo tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, aseguró esta mañana que existen propuestas alternativas al posible rechazo de la extradición de Alberto Fujimori. Tras participar en RPP Noticias, Wagner precisó que uno de los escenarios propuestos es la Corte Internacional de La Haya. Escuchemos sus declaraciones. Buen día. Ya han habido comentarios no oficiales con respecto a este pedido de extradición que ha presentado el gobierno peruano con respecto al que va a cumplir la ley japonesa, y esa determina de que no se extradita a los nacidos en Japón. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir de que naturalmente nosotros como gobierno del Perú esperamos una respuesta oficial del gobierno del Japón. ¿Cuándo se dará esta respuesta? Obviamente no lo sabemos. Las solicitudes de extradición tienen un procesamiento al interior de cada país. Como ustedes conocen, es el gobierno del Japón, en este caso, el que deberá conceder o denegar la extradición, no su poder judicial. El procesamiento de la solicitud de extradición comprende varias etapas, normalmente, que son, en primer lugar, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante quien ha sido presentada la solicitud, la transmite al Ministerio de Justicia del Japón. Este, a su vez, puede, si lo considera conveniente, consultar con el Poder Judicial japonés, y digo consultar porque, repito, la decisión finalmente es del gobierno del Japón, y por último vendrá la respuesta. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso? Obviamente no lo conocemos. Esperamos que sea un plazo prudencial, ya que estoy seguro que ni al Japón y tampoco al Perú nos conviene que este proceso se dilate, puesto que lo que estamos buscando, concretamente a pedido de la Corte Suprema del Perú, es que se haga justicia. En ese sentido, esperamos que el Japón, haciendo honor a su larga tradición jurídica, conceda la extradición. ¿El Japón no podría dilatar el proceso? ¿Podría de repente hacer el proceso muy lento para tener a su favor este sistema judicial, este proceso judicial que nos está llevando para la extradición de Fujimori? Ya la Cancillería va a tomar algunas medidas para que se acelere o para que los fueros judiciales de Japón no estén a favor de Fujimori en este proceso. No, en realidad este es un proceso que se encuentra directamente en manos del gobierno japonés, y es su responsabilidad el responder a lo que son las prácticas internacionales en materia de extradición y, por otro lado, al derecho internacional. Y quisiera explicar un momento esto. ¿Cuáles son las prácticas internacionales en materia de extradición? Estas indican que, a falta de un convenio bilateral de extradición, deben concurrir para una solicitud de extradición 3 condiciones. La primera de ellas es que existan indicios razonables de culpabilidad sobre los crímenes imputados. Estos están contenidos, evidentemente, en el cuaderno de extradición preparado por la Corte Suprema. En segundo lugar, que exista lo que se denomina la doble incriminación, es decir, que los delitos por los cuales se acusa al señor Fujimori en el Perú sean también delitos conforme a la legislación japonesa. Efectivamente, son delitos también conforme a la legislación japonesa. En tercer lugar, que existan garantías del debido proceso. El debido proceso está garantizado en el sistema judicial peruano, porque además este proceso se inicia desde el Congreso de la República, con el antejuicio de mérito que realizó, que luego abrió el camino para que la Corte Suprema, que es la más alta instancia del Poder Judicial peruano, se abocara al tema, y es esta instancia, es el Poder Judicial, quien está requiriendo al señor Fujimori para completar el proceso. En ese sentido, todas las condiciones están dadas para que se conceda la extradición, y naturalmente nosotros esperamos que esto sea así. De no serlo, naturalmente, ya tenemos trabajados otros escenarios de acción. ¿Cuáles serían esos escenarios? Ese escenario, sin duda, sería el ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque lo que está aquí en discusión no es la nacionalidad del señor Fujimori, sobre lo cual uno puede argumentar muchas cosas, ¿no? Incluso una tesis que está ya establecida con jurisprudencia internacional, que es aquella de la nacionalidad predominante. Pero aquí lo que está en tablas, como digo, no es la nacionalidad del señor Fujimori, es el compromiso de nuestra legislación y el compromiso internacional de todos los estados de la comunidad internacional, consagrado en diversos tratados y convenios, de que no debe existir impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad, es decir, de crímenes contra los derechos humanos. Los casos contenidos en el cuaderno de extradición preparado por la Corte Suprema
referidos precisamente a los casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta, son, de acuerdo con el derecho internacional, precisamente crímenes contra la humanidad, y por consiguiente sobre ellos no debe haber impunidad. Cualquier cosa que interfiera en eso, que obstaculice a la justicia, se convertiría en buena cuenta en un pretexto para la impunidad. Canciller, la Corte de la Haya sería el único camino, la única instancia, porque se habló también de una posibilidad de presentar o tratar de que Fujimori sea juzgado en los propios tribunales japoneses. Mire, la situación sería la siguiente. En primer lugar, yo quiero reiterar que no podemos brincar a conclusiones que en este momento no son apropiadas ni oportunas. Hay un pedido planteado al gobierno del Japón, estamos esperando una respuesta oficial del gobierno de Japón y la esperaremos, ¿no? Dentro de los plazos que estamos seguros el Japón actuará de manera razonable. Ahora, en ese otro escenario ya lo tenemos trabajado naturalmente, y ahí lo que se plantearía es la remoción del obstáculo que se alegaría, que sería la nacionalidad, para que la justicia se pueda realizar. Y la Corte Internacional de la Haya lo que se abocaría es, a través del proceso, a fijar la jurisdicción que procesaría al señor Fujimori para que responda ante los delitos que se le imputan, tratándose pues de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, en su momento, la Corte Internacional de Justicia de la Haya podrá determinar si esa jurisdicción es la peruana, que es lo que estamos requiriendo naturalmente al pedido de la Corte Suprema de Justicia, si es la legislación japonesa o si es una jurisdicción internacional. Esa jurisdicción internacional podría ser, por ejemplo, la de algún país cuya legislación contemple, ¿no?, el procesamiento de delitos contra la humanidad cometidos en otro país. España, por ejemplo. Podría ser cualquiera de ellos. Pero no podemos adelantarnos a esas conclusiones. Yo lo que estoy haciendo a pedido de ustedes es dibujando escenarios, pero lo concreto, repito, es que tenemos planteada una solicitud de extradición al gobierno del Japón para que el señor Fujimori venga ante la Corte Suprema de Justicia a responder por los cargos que se le imputan, con todas las garantías además del debido proceso, que no solamente se le otorga la ley peruana, sino precisamente aquello que el señor Fujimori quitó a los peruanos, que era la posibilidad de recurrir en última instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno democrático del Perú regresó a nuestro país a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por consiguiente, llegado el caso que el señor Fujimori considerara que el Poder Judicial peruano no ha cumplido con los requisitos del debido proceso, podría recurrir a esas instancias internacionales que él, precisamente, para ganar impunidad a los criminales, retiró al Perú de la Corte Interamericana. Ahora, canciller, entonces lo que estoy diciendo es que el camino de la Corte de la Haya quizás es más viable y menos complicado que el que se va a seguir en la justicia japonesa, puesto que hay varias instancias que se tienen que seguir y cada instancia, entiendo yo, tiene capacidad de veto en este camino. En primer lugar, no es que uno sea un camino sea más favorable que el otro, no. De lo que se trata es de que son caminos que tenemos que transitar. O sea, en primer lugar, hay un pedido que viene desde el Congreso de la República, luego del Poder Judicial, para que el señor Fujimori sea extraditado y sea juzgado por el Poder Judicial peruano. Ese camino lo tenemos que transitar, y en ese sentido estamos en el procedimiento de la extradición, no en el proceso judicial. El proceso judicial corresponde al Poder Judicial peruano, a la Corte Suprema. Estamos en el procedimiento de extradición. Tenemos que esperar la respuesta del gobierno de Japón a esa solicitud de extradición que se ha presentado. Ahora, yo les he explicado cuáles son las instancias que puede incurrir, digamos, el proceso al interior del gobierno japonés. Finalmente, cualquiera que sea la opinión de esas instancias, lo que va a haber es una decisión del gobierno de Japón, que va a ser comunicada al gobierno del Perú, ¿no? Entonces, una vez que se nos comunique oficialmente, no a través de trascendidos o de declaraciones que a veces son mal interpretadas, cuál es la decisión del gobierno japonés, en ese momento el Perú inmediatamente actuará en consecuencia, buscando, repito, el logro de la justicia. La extradición es un medio para obtener el fin. El fin es que se haga justicia y que no exista impunidad.
Canciller, el proceso legal que está iniciando el gobierno con este proceso de extradición va a ir acompañado con una suerte de campaña de concientización en el pueblo japonés. Por ejemplo, escuchamos un pronunciamiento del expresidente Jimmy Carter a favor de la extradición del expresidente Fujimori. ¿Esos esfuerzos se están realizando o se van a fortalecer en las próximas semanas, una vez que ya se ha iniciado este proceso? Bueno, como ustedes habrán podido observar, ya desde hace varios meses se ha producido una creciente toma de conciencia en el Japón y al mismo tiempo internacional sobre la real situación del señor Fujimori. El señor Fujimori ha venido alegando que es un exiliado político. Eso no es cierto, es un prófugo de la justicia peruana. Esto ha venido siendo materializado en un conjunto de manifestaciones de diversos países de la comunidad internacional. En primer lugar, la Interpol, la Organización de la Policía Internacional, estableció el punto rojo para la requisitoria internacional del señor Fujimori, es decir, hizo suyo el pedido de la justicia peruana y de la Policía Nacional. En ese sentido, 25 países, el último ha sido Rusia hace 2 días, han manifestado oficialmente que el señor Fujimori se aparece en su territorio, será detenido con fines de extradición. Esto ya está denotando una toma importante de conciencia internacional sobre cuál es la situación real del señor Fujimori y la necesidad de que se haga justicia. A esto además podemos añadir el pronunciamiento que aprobó el Grupo de Río en el Cusco de respaldo a la lucha del Perú contra la corrupción y la impunidad. Igualmente la declaración que aprobó en el mismo sentido la Asamblea de la Organización de Estados Americanos recientemente en Santiago. Todos los países de la comunidad hemisférica se pronunciaron en respaldo a esta lucha del Perú contra la corrupción y la impunidad y específicamente a favor de la extradición de los altos funcionarios que hayan incurrido en delitos contra la humanidad y últimamente los presidentes andinos reunidos en Colombia. De manera pues que estas son demostraciones sumadas a la tan importante que ha llegado ayer del expresidente Jimmy Carter dirigida al presidente Alejandro Toledo, en que manifiesta que se ha comunicado por escrito con el primer ministro del Japón, urgiéndolo para que el Japón permita que triunfe la justicia. Estas son, creo yo, manifestaciones importantes, a lo cual tenemos que sumar naturalmente la movilización de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional, que están contribuyendo a poner en evidencia que lo que se busca es hacer justicia y no es evidentemente una persecución política, ni mucho menos como de manera interesada el señor Fujimori y sus seguidores quieren aparentar. Ahora, ¿usted finalmente sobre ese tema, cómo perciben este anuncio, por ejemplo, del expresidente Fujimori de formar un partido político? ¿Usted cree que forma parte de una estrategia para aparecer como un partido político, que me están impidiendo formar mi partido, que yo ya soy eventual candidato? ¿Cómo lo perciben ustedes esta situación? Mire, yo le diría que en realidad eso lo que hace es demostrar de manera fehaciente que el señor Fujimori tiene la convicción de que es peruano y que por consiguiente esto en realidad abona en favor de su extradición, porque en el caso de que él deseara presentarse nuevamente a una elección, primero tendría que transcurrir el periodo establecido de inhabilitación política que ha señalado el Congreso. Pero en todo caso, lo primero que tendría que hacer el señor Fujimori es precisamente ponerse a derecho, ¿no? Y responder por los cargos que se le imputan. De manera pues que si por otro lado esta intervención del señor Fujimori en la política peruana de alguna manera viola o no la nacionalidad adquirida japonesa, es algo que le corresponde juzgar al gobierno de Japón. Habida cuenta además que la ley del Japón establece de cuando se abusa de la nacionalidad adquirida, esa nacionalidad puede ser revocada.